Ronnie Tan, que ya está listo, se encuentra con nosotros, nos hablará sobre la perspectiva de oferta y demanda global de camarón. Mientras tanto, me permito dar una reseña de Ronnie, mientras usted se prepara con su equipo de traducción. Actualmente forma parte del Consejo de Asesores de Calista, Estados Unidos, como consultor regional de acuicultura con el Consejo de Granos de Estados Unidos. Es asesor de la empresa BASF de Alemania. También actúa como mentor en Hatch, una aceleradora de empresas emergentes de acuicultura. Ronnie recientemente renunció como vicepresidente de Blue Archipelago, la empresa integrada de camarones más grande de Malasia, responsable de las operaciones posteriores. Fue director ejecutivo y miembro del directorio de Regal Spring Group, el integrador de tilapia más grande del mundo. Codirigió la venta de la empresa. Comenzó su carrera desarrollando la división de alimentos para acuicultura en Goldcorn Group, una importante empresa de alimentos en Asia. Y hoy se encuentra con nosotros. Welcome to Mexico. Welcome to Conagua, Ronnie. Thank you. Thank you very much. Thank you for that very kind introduction. Gracias por la introducción. Gracias por esta presentación. Right. Bien, Just a very quick solo correction. una I corrección, am rápida a corrección. former executive Soy el director and de- board member of the Regal Springs, but Soy I was el, not CEO. no fue el presidente de Rigo Springs. Sí, sí fui miembro. I'm going to give you Voy a three darles presentations today, 3 but they're all presentaciones, related. pero todas están When relacionadas la Javier una con la otra. asked me to present at Cuando me Conagua, pidieron que I presentara asked en him, Conagua, "What topic would you like les me to pregunté speak on?" de qué les gustaría And que he said, hablase y "What's me the dijo, hottest topic in ¿cuál es Asia el right now?" tema más And I difícil said, en "Low Asia?" Le dije, prices. los So precios that bajos. brings me to the first Esto me topic, trae al global primer shrimp, tema demand, de supply, la demanda supply and price outlook. de suministro y los But precios. Javier also asked me Pero to Javier add también on me preguntó, if he me could pidió tell him, si le pudiera if I could hablar tell you more about más Asian shrimp de industry, what la are the industria de la trends and sática, cuáles technology son as las well. tendencias So y la that's topic tecnología. number 2. Ese sería el tema número 2. I work for the US Grains Yo Council, trabajo para so el I asked Consejo if de I could Granos de just add a Estados few more Unidos slides y on pregunté si DDGS podía and agregar CFD algunos shrimp feeds. So that's our third topic. unas Right, diapositivas let's start. más Global al shrimp. final. We know that today it is very low Camarón a prices nivel and it's gourmet. affecting Bueno, everybody sabemos around que the todo el world. mundo está siendo afectado por los precios In bajos. the US, En los shrimp Estados wholesale Unidos, prices are los precios lowest in están en su 20 punto más years. bajo en los últimos In 20 order to años. explain Para this, poder I have to explicar take esto, you back tengo to que the llevarlos COVID lockdown hacia as el well as encierro the del COVID post-COVID period. y el So periodo let's post-COVID. look at the Así que year les pido 2020. para el That's the año blue line. 2020, When the US cuando went into los Estados lockdown, Unidos, restaurants had to los close down. restaurantes tuvieron que cerrar. In the US, En los Estados 60% Unidos, of shrimp that is 60% de la industria goes to the food va service a los industry. servicios de comida. So, when restaurants Cuando closed los down, restaurantes there was no cerraron, demand. no hubo So demanda, prices fall. así que los precios cayeron. However, Sin The embargo, US consumer el managed to consumidor find, logró or encontrar, rather they were able o to más cook bien shrimp at home. pudieron They learned to cocinar, cook shrimp at home. aprendieron a And cocinar that's where you camarón. see Y ahí in es donde middle ustedes period, ven que en ese periodo, ahí around en here, medio, aquí más o the prices menos, picked up los because precios se demand elevaron picked up porque in la the demanda se supermarkets. elevó en And los that carried on. supermercados. Y esto Then continuó. let's go over Entonces to vayamos 2021, hacia el and that is 2021. the Y orange esto line. es aquí. Restaurants opened up again, Se volvieron and a that's when abrir you los had restaurantes y revenge dining. Everybody todo el went mundo out se to fue eat. a comer, a cenar The y demand was so la good, demanda fue tan prices went buena up. que los precios But subieron. don't forget, Pero no in olvidemos que en el 2020, there was no 2020 replenishment of no shrimp coming from the se producing countries. hubo So camarón in the que venía de US, los países the externos. En in-country los Estados inventory Unidos started el to drop. inventario empezó a There bajar. was not enough shrimp No había because the suficiente warehouses were camarón empty right porque now. los almacenes se habían One of vaciado. the reasons is Una de that las in razones es que en el 2020 2020 no no había había líneas que trajeran, no había reabastecimiento, pero también había otro problema. Los Ángeles, el puerto de Los Ángeles. Este es por el puerto por el que llega todo el camarón, ya sea de Asia o de Ecuador.
Y a medio año hubo grandes embotellamientos, barcos esperando llegar contenedores para descargar contenedores en el puerto de Los Ángeles. El New York Times reportó que si tú tomas todos los contenedores que se estaban amontonados y los alineas, llegaría desde Los Ángeles hasta Chicago. Pueden pensar que esto sea sensacionalismo, pero no lo es. Significa que todos estos contenedores están atorados y no pueden ir ni se pueden regresar. Es como los taxis se atorasen en un embotellamiento en la Ciudad de México. ¿Qué sucede aquí? La compañía para la que trabajé antes en Malasia, ellos se les dieron cuotas para contenedores. Todo el mundo estaba limitado a un número de contenedores. Y lo que sucedió entonces, los almacenes estaban llenos porque no podían mandar el camarón. Todo esto terminó bien, final de cuentas. Perdón. Todo terminó bien, así que en el 2022 vieron que los precios empezaron a bajar y mucho producto llegó a los Estados Unidos en el 2023. Hubo una sobreproducción de camarón, causó que los programas bajasen y esto nos traen al 2024 ahora. ¿Sí? Esto es un estudio muy interesante. Como ustedes saben, cuando nosotros salimos del COVID, los precios se dispararon, de todo. Los precios del camarón se dispararon también, pero este estudio fue hecho por el Rabobank, por la FAO y por diferentes bancos. Y lo que vieron es que los precios del mercado con relación a las otras proteínas que llegaban a la mesa, carne, puerco, pollo. Este es un estudio comparativo de precios. Y si ustedes toman el radio de 1 antes del COVID y ven ahora, el camarón es más barato comparado con la carne, el pollo, el puerco. Empezamos con el radio de 1, ahora solo es 0.5. Pero si el camarón es tan barato en relación a las otras proteínas, entonces, ¿por qué no lo está consumiendo más personas? Lo que estamos queriendo decir, este es un producto que dura bastante. Los precios bajan, la gente consume más. ¿Por qué no está sucediendo esto? Quiero que recuerden esta imagen. Quiero que recuerden este número 0.5. Y el problema que tenemos aquí es que no está reflejando en el precio final. Lo que les mostré a ustedes, el precio general y el radio era de 0.5, pero cuando se ven los precios al menudeo, solo baja poquito. Todavía está en 0.86 el precio al consumidor final. Siguiente, esto se hizo por Urner Barry. Debo de explicar esto cuidadosamente. Si ustedes ven esta imagen aquí, este es el precio total de venta. Aquí está el precio del camarón. Baja, sí. Es bajo, sí. Entonces, este es el precio final. ¿Qué es lo que les trato de decir aquí? Es que es el precio del camarón en los supermercados. Y la diferencia entre esto es los márgenes más grandes del precio del menudeo. Los supermercados es donde están haciendo mucho dinero. Ahí está el precio que ellos lo compran y el precio que ellos lo venden. Veamos a la demanda. Los mercados más grandes son China, Estados Unidos, Europa. Veamos cada uno de estos mercados. China fue el principal motor del 2023. Importaron casi 1 millón de toneladas métricas. 1 millón de toneladas métricas. Los volúmenes subieron 12%, pero el precio bajó 4%. Lo recuerdo muy bien en 2023. La primera semana de mayo es una fiesta muy grande en China.
y consumen mucho But in May camarón. 2023, Pero en this mayo de didn't happen. 2023 There esto no was no sucedió. increase in consumption, No hubo un incremento en el and consumo the y warehouses were los full. almacenes estaban llenos. Containers of shrimp that came Los into Shanghai contenedores que port, llegaban al puerto de they Shanghai couldn't unload no podían the container descargar el because there was contenedor no porque space no in había the espacio warehouse. So they en had los to keep almacenes. them Lo in tenían que tener en refrigerated en So can you contenedores imagine how refrigerados. expensive ¿Se that imaginan is? qué tan caro es eso? So I called Así que my llamé former importer a mi of importador, shrimp, and I asked el que him, usaba, y le pregunté, hey, what's happening right ¿qué está now in sucediendo China? ahorita en China? Why ¿Por aren't qué people eating shrimp? no están comiendo camarón? And he says, Y él me dijo, there are a lot of reasons, hay but muchas the main razones, reason pero is la because principal es porque the Chinese property market el has dropped. So mercado imagine ha bajado. if you were to El mercado de buy la for a propiedad ha property at bajado. 1 Si tú million, vas a comprar and una suddenly propiedad a it un is only millón worth y de repente 800,000, solo vale would 800,000, you spend money? ¿gastarías No. dinero? And that's No. what's happening to China today. Y esto es lo que está sucediendo en China ahorita. Then I asked him, Y le I said, pregunté, how many hey, months of stock ¿cuántos do you think meses China is crees que holding se right va, now? And this is the end cuántos of May, meses 2023. de And he almacenaje de said, producto crees que figures tengan in en China China? are never Bueno, accurate. los It's números very en China opaque, nunca but his son guess muy exactos, is siempre es between muy 5 to opaco, 6 months. pero creo que hay suficiente Right. producto para 5 o 6 Remember, let's do a meses quick sin comprar calculation. nada. Bueno, hagamos el 1 cálculo. million tons, 1 millón de 6 toneladas, months is 6 meses 500,000 tons. son 500,000 You just toneladas. multiply that Multiplicas by eso the price of por shrimp per el precio kilo, del camarón en all of kilo. this money is Todo este stuck. dinero está atorado. The import of shrimp into China La importación de is camarón when en you open China an LC, es cuando it ustedes is always done siempre by se hace the por state companies. compañías And they have to estatales. liquidate this because Y if they tienen que don't, all the money liquidar, is stuck porque in si no shrimp. todo el dinero está atorado en So what they camarón. decided to ¿Y do qué was to decidieron drop hacer? the price Se by bajar el 50 cents precio per kilogram. 50 centavos And por that's kilo, why y es por eso you see que ustedes that the ven price que el came precio bajó. down. And this actually moved the Y shrimp esto because movió el cheaper prices camarón porque los precios más increase the bajos consumption. incrementan el consumo. Interesting part too is that La interesante Ecuador was a parte es que el major Ecuador exporter. es un Ecuador exportador had interesante. 72% of the market Ecuador share tiene and el was only 72% del ahead on China. That was a mercado major product. y tenían bastante producto. ¿Sí? So what happens today ¿Qué pasa in hoy 2024? en el 2024? This is 2024 Este year es to date in 2024 August. en agosto. Imports reach 630,000 Las importaciones tons, 634,000 but it toneladas, is pero down 10% bajó compared to 10% last year for comparado the same con period. el último Ecuador periodo del último año. still has the Ecuador major todavía share of tiene this, la mayor parte de 75%. esto, 75%, In pero August, en agosto prices have los fallen. precios It is han less than caído. $5 Es menos de per 5 kilo dólares compared por to the kilo same comparados period al mismo last periodo del año pasado. And what's worse Y lo que es is peor that in China, es que en the China, second-hand la home prices, segunda, this is if you were to si ustedes resell van a your revender property, su producto, in May en mayo 2024, del it 2024 faced the biggest drop tuvo and la it caída is más in the importante lowest y prices. está en los precios más bajos. Now, there are a lot Ahora, of, money that is mucho coming del dinero from que está the viniendo de Beijing, government in el order gobierno to de Beijing, sustain para this, sostener Chinese economy. esta But economía it hasn't china, done very much, no, unfortunately. no se ha hecho Our mucho al respecto. forecast Nuestra for predicción 2024 para el is 2024 900,000 tons, es so that 900,000 is 10% toneladas. below last year. está 10% abajo del año pasado. What about Chinese ¿Qué imports if sucede you compare this year si comparamos versus last year? esto en China, can have a look. comparando este año con el The pasado? blue Pueden ver, columns are las from columnas last year, azules son del the año pasado, purple wine-colored las columns moradas, are las for this blancas year. son de este año It is on a dropping trend. y está bajando. Okay. Next Bien, country, the US. siguiente país, The US los is Estados Unidos. also a key Los demand Estados driver. Unidos The también US son un imported mercado importante. Los over Estados Unidos 700,000 importaron tons in 700,000 toneladas en el 2023. The top exporters by ranking Ellos, are los India, principales Ecuador, exportadores para ellos son Vietnam, India, Thailand, and Mexico. Tailandia, Ecuador, México. The US food Los service, Estados Unidos, el this is servicio the de restaurants, alimentos, estos son los consumed restaurantes, 285 consumen million pounds of 285,000 shrimp, libras de and it is camarón increasing y está because if subiendo you look porque at si the ustedes ven compound annual growth rate al since crecimiento 2018, anual desde el it 2018 registered 1.8%. registró This is considered to be 1.8%. Esto es good because you considerado must bueno remember porque that tienen we que went through recordar que difficult periods ya of, pasaron periodos COVID difíciles lockdown por in the years el encerramiento 2020. del COVID. But what has happened this Pero year? ¿qué Year to sucedió date, este año? 2024. The Veamos US 2024, imported los Estados Unidos 478,000 importaron tons,
238,000 toneladas y esto está 5% abajo del año pasado. Esta tendencia está continuando. La India está en 38%, Ecuador estable el 27%. Indonesia ha bajado mucho y está a menos del 15% hoy en día. El volumen de comidas congeladas en Estados Unidos, de alimentos de mar congelados, se ha incrementado, pero las ventas, el precio se ha disminuido. Todavía hay problemas de capacidad económica. Así que si el precio del camarón no baja más, no va a haber un incremento en su consumo. Por último, el mercado europeo. Los importadores hasta julio son 275,000 toneladas y se ha incrementado 5%. Así que, de cierto modo, Europa nos balancea contra Estados Unidos. Estados Unidos bajó 5%, Europa sube 5%, pero me preocupan estos números. No sé qué tanto se pueda sostener esto. Yo estuve en el Foro Global de Camarón en septiembre, que mencionó David, y yo me junté con algunos de mis viejos compradores franceses de camarón. Y ellos pensaron que los Olímpicos incrementarían el consumo. No fue así. Así que nuevamente tenemos un problema con el consumo. Bien, vamos a ver a los proveedores. Los proveedores han sido clave. Ecuador ha doblado su producción en los últimos 2 años y esto ha afectado los precios. Aquí está la producción global para el 2023. La fuente es la Conferencia Mundial del NFA y fue en 5.51 toneladas métricas. Los países más grandes son Ecuador, China, India, Vietnam. Ecuador, pueden ver, incrementa un gran porcentaje, más de 2 dígitos del 2023 comparado con el 2022. Así que, ¿qué está sucediendo con Ecuador este año? Ecuador espera solo un crecimiento de un solo dígito y esto es por la baja demanda y precios muy bajos. El factor es que el consumo de China ha sido un gran mercado para Ecuador, pero con la queda de China, ¿continuará el crecimiento? No estamos seguros. El precio de Estados Unidos está mejorando, pero va a haber un retraso de 12 meses. Le mostré cómo hay una gran diferencia entre el precio de mayoreo y el de menudeo. Y no veo que este precio del menudeo esté bajando, no a corto plazo al menos. Los Estados Unidos también tienen impuesto políticas antidumping en el producto de Ecuador. Hablaré de esto un poquito más adelante, pero esto redujo la entrada de productos de Ecuador hacia los Estados Unidos, pero lo que sucede principalmente es los problemas de seguridad en Guayaquil. Algo que es interesante es que Ecuador solo proporciona información de exportación. Esta es la de información, es un cálculo por la industria. ¿Qué hay con la producción de China? Cuando hablamos como China como un país consumidor importador, pero aquí vemos al camarón a los precios como están en China. El precio más alto acá, perdón, les tengo que explicar antes. Esto es el yuan chino y todo se mide en un chuan que es exactamente 500 gramos. Y pueden ver, en el 2022 llegó el precio más alto y hasta cayó hoy en día hasta el 15% del precio. Aquí es donde estamos, volando la mitad. Pero bueno, no se ve bien. Y lo que es peor es que en abril hubo una inundación en el sur de China y sin embargo los precios no subieron. Esto nos muestra que la demanda no es buena para el camarón en China.
India. has 2 crops a year. India tiene dos So the first thing cosechas I al need to año, show you is así que primero les voy a this is mostrar. last year's Esta data. es la información It del is año about pasado. 850. If you add Son these two, it is about 850,000 tons of production. 850,000 toneladas So de what has producción. happened this Así year que, ¿qué in sucedió este India? año en India? For the first crop, Para la primera stocking cosecha, has been lower el by almacenaje 20%. ha bajado The stocking 20%. densities remain La densidad unchanged. de It is stock about ha 20 to 30 disminuido pieces también per square meter. bastante, And 20% the por low metro shrimp cuadrado. prices Y los precios has bajos affected han afectado some of the a farmers. algunas de las granjas. They've decided Han not to decidido operate, especially no ones operar, that are leasing especialmente ponds. las que están The rentando failure rates remain high estanques. because they suffer from white spot Los and they otros also suffer from han EHP. sufrido de mancha But the blanca harvest y average de body weight has NHP, increased pero a little bueno, bit to more than 20 han grams. incrementado el tamaño un So poco with más de this 20 gramos. lower Con production, esta producción the más August baja, exports has dropped las exportaciones han 18%. bajado So year 18%. to date, Así in que a India, la fecha, hace for un año, August, la it India is para agosto comparable to se last year. compara con So that el means it's último año. stable in terms Quiere of decir que está exports. estable en términos de exportación. Going to come right now to Voy US a tariffs. hablar acerca de los On October Estados Unidos. En 22nd, octubre the US 22, Department of el Departamento de Commerce Estados Unidos de Comercio arrived at its final anti-dumping ha and countervailing duties, which affect the hablado top del producers of shrimp antidumping in the world. y Let me just acerca de explain los quickly. productores a nivel mundial. Anti-dumping means if you were to Antidumping sell significa your que si tú product vas in a the vender tu US producto en los cheaper Estados than Unidos más what you barato sell locally, que lo que lo vendes all en right? tu propio That país, means that you esto are dumping significa the que product. estás Countervailing descartando duties come in producto. when Y entonces the government aquí aplica el helps the gobierno industry, cuando ayuda a la either by industria, giving export ya sea credit dándole crédito or de exportación by o subsidizing electricity, making it subsidiando la perhaps, electricidad, por ejemplo, giving haciéndola it que sea advantages in competition. And dándole then más the ventajas US, en la competencia. Y entonces los imposes Estados countervailing Unidos impone This is what the chart looks impuestos like. Just take antidumping. the average. Tomemos el If you see promedio. Ecuador, Si ustedes ven the a average is Ecuador, el promedio es 3.7%, 3.7%, India, India 5.7%, Indonesia 3.9%, Vietnam Vietnam 2.84%. Okay. ¿Sí? So Ecuador is going Así to que suffer Ecuador as va a well, sufrir because all the también product porque that todo el goes in producto que is llega going to face va a this tariff, enfrentar and it's already, esto y agreed upon. These are final. ya se acordó un precio básicamente. Of these four, De estos cuatro, which one ¿cuáles do you think creen will suffer the most? va a sufrir más? I think it's Yo creo Indonesia. es Let me Indonesia. explain why. Y déjenme decirles por This is qué. Indonesia's Este es dilemma. el dilema de Indonesia. Indonesia's Indonesia, major markets are the los US, principales 70% mercados of son all its Estados shrimp goes to Unidos, the US, 74% de and su producto va a Estados Unidos 16% y goes 16% to va a Japón. For the US, it's Para los mainly Estados peeled Unidos vein. es For Japan, it is headless shell. So Charlie which means Shawn. ¿Qué significa? Que Indonesia solo tiene dos lugares para vender su camarón, Estados Unidos y Japón. Ahora el Reino Unido y Europa es el tercer mercado, pero requiere certificaciones muy estrictas y Indonesia no está dispuesto a obtener esa certificación. China es un mercado geográficamente más cercano, es menos demandante en cuanto a certificaciones, pero Indonesia no puede aprovechar esto porque Indonesia pasa mucho de producto, lo remoja. Después de cosecharlo lo ponen en hielo, que es agua, y en 48 horas el camarón sube de peso bastantes. El agua se absorbe. Cuando lo congelan, forma pequeños corpúsculos de hielo, pero cuando lo descongelan, pierden esa agua. Así que si una esposa compra 1 kilo de camarón en los Estados Unidos, solo obtienen quizás 950 gramos o menos de camarón. En China no lo aceptan eso. Si quieren 1 kilo, al después de descongelarlo quieren que pese 1 kilo. Así que Indonesia no puede aprovechar el mercado chino. Indonesia es muy lento en cambiar sus expectativas y su manera de manejar el producto. Si ustedes ven los productos de Asia con un subproducto de 2.6 millones de toneladas cúbicas, Indonesia solo puede poner
su producto en Estados Unidos y Japón. Y esto es el 38% del mercado global. Así que, ¿cómo parecerá el precio? ¿Va a cambiar este equilibrio o los precios bajos es la nueva normalidad? La demanda va a mejorar muy lentamente en el 2023. Los volúmenes de 2023 van a bajar un 5%, Europa sube 5%. Bueno, Estados Unidos depende en los precios más bajos. No está sucediendo que los precios de la venta mayoreo lleguen al menudeo. El factor más importante es la economía china. La economía china no puede, esperamos que caiga la demanda aún más. Los productores no va a cambiar. Ecuador, la producción de Ecuador está disminuyendo, pero todavía tiene grandes volúmenes. Las exportaciones de India se van a mantener y Vietnam es el que va a sufrir un poco porque tiene el costo de producción más alto comparado con todos estos productos, estos países de Asia. Así que estos precios bajos van a continuar. La demanda doméstica va a llevar tiempo que se logre, no va a suceder de la noche a la mañana. El costo se va a mejorar porque tenemos alimentos más baratos comparados con el 2022, pero la productividad y la eficiencia van a ser la clave para cualquier país pueda tener éxito. Continuemos. Tendencias y tecnología en la acuacultura en Asia. ¿Cuáles son aquellos impulsores que están impulsando la tecnología? Son las enfermedades y las tasas de supervivencia. Les doy un ejemplo de Blue Ocupalecon en Malaysia, que yo lo manejaba hasta que me retiré en el 2018. Esta es la granja más grande, produce 500,000 toneladas. Cuando empezamos, podíamos obtener una tasa de sobrevivencia del 80%. Bueno, veamos el año pasado. La tasa de supervivencia era 55%. Comparen el costo de la producción. Estos son costos directos. Cuando digo costos directos, significa cualquier cosa que alimente el camarón. El 80% de supervivencia, el costo de producción era 2.17, pero cuando la supervivencia bajó a 55%, el costo de producción se incrementó a $50. Esto es típico para la industria asiática, no es solamente para Malasia, la compañía de Malasia. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la reacción de la industria en sí misma? Lo primero que hacen es que van a bajar costos. ¿Qué es lo que intentan hacer? Esto es lo típico en la primera generación de productores. Básicamente empezaron los productores en el 95, así que bueno, esto es ahorita la primera generación de productores está a punto de pasar la batuta a la segunda generación. No quieren gastar dinero en alimentos caros que tienen buenos aditivos para evitar enfermedades. Así que han decidido ellos añaden sus propios aditivos, probióticos, estabilizadores en el estanque, pensando que son más inteligentes que las compañías de alimentos. Porque cuando ustedes ponen el alimento no lo son así, solo se le exhiben. Algunos están buscando nuevos sitios con agua más limpia. Esto sucede en Indonesia porque Indonesia tiene tantas islas. Mucha gente también está bajando las densidades de siembra porque pueden disminuir la cantidad de la presión de las enfermedades y también mejorar la bioseguridad, pero está esta demanda para líneas robustas genéticas. Escuchamos ayer que si quieren seleccionar para un crecimiento genético y la robustez son cosas separadas, tienen que tener buen crecimiento, pero pierden en
en términos de robustez. Así que lo que están haciendo ahorita, están viendo un crecimiento más balanceado para tener menos crecimiento, para tener mayor robustez y mejor supervivencia. Mencioné la primera y segunda generación de productores. Ahorita estamos teniendo la primera generación, pasó la batuta a la segunda generación. Debo de decir que la gente en Latinoamérica es muy afortunada porque todos hablan en español. Bueno, Brasil habla portugués, pero bueno, en Asia no. ¿Sí? Los chinos hablan chino, los hindúes hablan su propio lenguaje, Indonesia el Thai, vietnamés, ninguno de nosotros en la primera generación nos podemos comunicar entre nosotros, pero la segunda generación, la mayor parte estudió ya afuera y hablamos inglés. Y bueno, ya nos podemos comunicar más. Ahorita tenemos esta colaboración. Todas las segundas productores de segunda generación están colaborando entre los unos con los otros. Desean compartir información. La primera generación no compartían nada. Ellos tenían el secreto para el éxito y nunca le hablaban a nadie más de nada. También tienen una educación muy diversa y piensan diferente. Es interesante porque un buen amigo que está manejando una granja grande en Indonesia, ella estudió arquitectura, pero sus padres la forzaron a que entrara a la industria del camarón. Y bueno, están dispuestos a invertir en productividad. Y otra cosa es que la gente joven en Asia hoy en día, ellos vienen de una comunidad muy vibrante. Hay muchas compañías emprendedoras en Asia. Hay mucho de inversión de capital. En el 2023, el total que se midió fue más de 800 millones de dólares. En el EPAC captó 42% de esto, ¿sí? Esto se hace por Hatch. Junto a todos estos números. Hatch es un acelerador. Empuja en compañías emprendedoras. Imagínense, 880,000 de capital disponible para el 2023. Bien, en términos de tecnología, hay dos cosas que realmente están impulsando el cultivo de camarón. Con la generación más joven, yo les pregunté a uno de los miembros, ¿por qué fue este negocio? ¿Por qué entró? ¿Por qué es tan difícil estar en el sol? Es terrible, es cansado porque todo esto está lejos de las grandes ciudades. Y él dijo, no puede evitarlo, sus padres lo obligaron. Así que le pregunté, ¿cuál es tu sueño para la acuicultura de camarón? Y me dijo, yo quiero estar en mi yate en Bali, en la costa de Bali, y quiero controlar todo desde mi iPad. Y esta es la dirección que muchas de las compañías están yendo. Alimentación a distancia, combinar la tecnología, monitoreo en tiempo real, así que no ocupan tener mano de obra para que vayan a medir su calidad de agua. Se hace a tiempo real, a la distancia. El iPad te va a decir exactamente cuáles son tus niveles de oxígeno, la temperatura y cuál es la salinidad. Esto no voy a mencionar el nombre de la compañía, pero lo pueden ver ahí. Usan hidrófonos para medir la cantidad de alimento que está siendo consumido por el camarón. Sí, la alimentación, si el camarón come menos, hay menos sonido. Y el alimentador reducirá la cantidad de alimento. Si el camarón incrementa su alimentación, hay más actividad. El alimentador automático disparará más alimento. Así que todo esto se hace con sonido y tiene estaciones de monitoreo
Y Radio Shack lo pueden monitorear a distancia. Another thing is feed and alternative Nada ingredients. se está dando en definitivo en hoy en día. Muchas de las compañías alimentadoras están reduciendo el nivel de proteína, están bajando 32%, pero están viendo a la precisión en la nutrición. Esto quiere decir sus fórmulas están dirigiendo hacia los aminoácidos esenciales que pueden ser absorbidos por el intestino. Esto empezó en el 2022 cuando los precios de la soya y de las algas se dispararon, pero si ven a octubre del mes pasado comparado con el del 2023, la soya ha bajado, el maíz ha bajado, el trigo ha bajado, pero ha bajado todo esto un 50% desde el 2022. Así que todos estos precios están bajando. Con los precios del alimento bajando, hay una ventana para proteínas alternativas. Cuando hablo de proteínas alternativas, digo proteínas unicelulares. Todos estos ingredientes requieren dos cosas. Una es una medida y el precio. Si estos productos están produciendo grandes volúmenes, nunca van a cambiar la formulación del alimento. El precio es la segunda cosa. Cada cosa está marcado en contra de la harina de pescado. Ahorita las harinas de pescado están bajando porque Perú ha aumentado su cuota. Las harinas de pescado están más bajos. Es un momento difícil hablando de proteínas, pero si pongo DDS y CFP en esto porque son los productos que utilizaría normalmente en un alimento de pescado base de soya. Estos productos tienen ambos tanto el precio como la cantidad. DDS usa granos destilados solubles y proteína fermentada de maíz. Especificaciones primero. En el lado derecho tenemos DGS, en la izquierda tenemos proteína a partir de maíz. La mayor diferencia es el contenido de proteína. DDS tiene 22% y para CFP tiene alrededor de 50-52%. Esto se ha tomado de la formulación, la base de datos de la formulación de alimentos de acuicultura, y esto es utilizado por un grupo de nutricionistas. Creo que es muy bueno y es gratis. Pueden ir a su página, entrar y bueno, la cosa padre de la IAFFD es que actualiza constantemente todos los productos que llegan y también los cambios en especificaciones. La parte interesante es que DDGS y CFP no compiten entre ellos. Dependiendo del precio en el país, la regulación de DDGS es muy buena para alimentos más bajos en proteínas. Yo solo uso un número de 33% como un número arbitrario, pero depende, cambia de país en país. Y CFP es muy bueno para alimentos más altos en proteínas, mayores al 33%. Así que yo he tomado mi área, que es el sureste de Asia. Pueden ver que el DDGS va en el alimento de camarón, porque en Asia nuestro camarón va a 32 o 34% de proteína, y pueden también añadir CFP al mismo. Y estos son los países que hacen mucho de esta alimentación. DDGS es muy bueno para el alimento de tilapia, porque el alimento de tilapia aporta proteínas. Sí. Y Indonesia es un gran productor de tilapia. Pangasius, este es el bagre de Vietnam y es muy bueno para el uso del DDGS. Pescado marino. En el sureste de Asia cultivamos barramundi o Letis carcarpa. Son los pargos, las truchas.
del 13-50%. Así que bueno, esto es muy bueno para los alimentos marinos. Algunas otras diferentes investigaciones en los alimentos de camarón. Estos Riyash Rominofiari es un profesor en la Universidad de Indonesia, y Oren Sorendi, que es el principal nutricionista, que es la compañía productora en Indonesia. Yo solo ayudé a ponerlo en inglés. Es todo lo que yo hice. ¿Sí? Esto es un alimento de una dieta en Asia, típico. Y lo que cambiamos fue los alimentos de soya, lo cambiamos con maíz de DGS, y básicamente cambiamos también lo que usamos de rellenado. Cambiamos todas las especificaciones. El de soya es muy alto en metionina. Cuando ustedes ponen, perdón, al revés, soya bean es muy alta en lisina. Cuando ustedes sustituyen con la soya con maíz, tienen que balancear la lisina, ¿sí? Lo que hicimos fue la dieta básica. Utilizamos 5%, 10% y 15% de DGS para reemplazar la soya en la dieta. El problema que tuvimos es tratar de crear una buena metodología. Cuando hacen pruebas de alimentación, tienen que tener dos criterios. Uno es que deben de tener al menos 17% de supervivencia, 70% de supervivencia, y tener un incremento en el radio de al menos 12%. Pero hay un tercer requerimiento. Tenemos que tener el mismo crecimiento en la granja. Es muy fácil hacerlo cuando estudian 1 gramo y terminas con 6 gramos. Pero la granja va a decir, hey, a mí no me interesan 6 gramos porque yo nunca voy a cultivar camarón en 6 gramos. Necesito llegar a 19 gramos. Cuando ustedes van a 19 gramos y hacen una prueba en el laboratorio, nunca van a tener una supervivencia del 70%, quizás 20 o 30% de supervivencia. Así que la manera de lograrlo es que tener el mismo alimento, pero lo hicimos en 2 estadios, en 2 etapas. Etapa 1 era de 1 a 10, etapa de 10 a 19. El mismo alimento. Se hizo en 2 localidades. Esto es Jafar Confit. Este es el centro del gobierno. Aquí está el periodo de pruebas. Esta es la densidad equivalente por metro cuadrado. Me hubiera gustado hacerlo al revés, que hiciéramos 250 por metro cuadrado y 150 por metro cuadrado, pero bueno, aquí las réplicas, 4 veces 10 réplicas, bien. Y aquí están los resultados. Pueden ir a los reportes de agricultura y tener el producto completo. Esto es lo que pudimos hacer para poder simular el ciclo del camarón. La rata de supervivencia es del 52%, así que tuvimos todos los criterios con una supervivencia superior al 66% y una ganancia de peso del 250. El FRW y el BW fueron exactamente, ya fuera con la dieta básica o con el alimento que subimos al 50%. Los resultados dicen que con el DDGS puede ser hasta 15% como un ingrediente alternativo en la dieta de camarón sin pérdida en el resultado. Pero la desventaja es dado que cuando hicimos la formulación, el costo pueden reducirse un 2% con el uso de 15% de el maíz de DGS. Solo les hablo del DGS. Si quieren más información en CFL, bueno, Patricia está por allá, pregúntenle y ella estará muy contenta de ayudarles con esta otra proteína, ¿sí?
I think that's it. Creo Thank you que very eso es much, todo. guys. Muchas gracias. Thank Gracias. you, Ronnie. Thank you for your presentation. Gracias por tu Sorry, just one last presentación. thing. Una última This is cosita. Monodon, just in case if you haven't seen Black Tiger before. So this is Venome and this is Black Este es, Black Tiger, just in comparison. esto es Thank en you again. comparación. Thank you, Gracias Ronnie. de nuevo. We have Aquí están time en for, comparación. Tenemos questions. ¿Tenemos preguntas. preguntas? Ok, parece. Pueden hacer las preguntas en español. Vamos, You tenemos can do the traducción también question para in Ronnie, Spanish. para We que se have the sientan translation for completamente Ronnie. libres. Sabemos que hay muchos tecnicismos. Ronnie tiene su Lo equipo. pueden hacer también en español. You can do the y con gusto se le question in traduce a Spanish Ronnie. and it will be ¿Alguna translated inquietud? for him. Tenemos aquí un caballero. We have a Bueno, está question for platicando. him. Well, Levantó la mano, pero parece que fue it seems that expresión. it was an expression. Sí. No, sí, no. sí, sí. Acá tenemos a Luis. We have Acá Luis here. tiene una pregunta. Felicitaciones, Ronnie, por tu presentación. Me gustaría saber, en el experimento último que tú mostraste del fermentado de maíz, si tiene alguna relación con esa técnica que está circulando en el mundo llamado simbiótica. Esa es mi duda. Sorry, can I ask what do you mean by symbiotic technique? ¿Qué significa? ¿Qué es? It's fermented of soy and other ingredients. Its name is symbiotic. So this is corn DDGS, This is maíz de DGS. and it Y is for a fermented product because by Es the un process producto fermentado of doing por it, it's el producto fermented. para hacerlo es fermentado. Yes. Is that? Okay. ¿Eso es? Okay. Tenemos otra inquietud aquí atrás. We have another question here. Thank you for your lecture. Gracias por tu I find it very plática. interesting. Fue muy I only interesante. have one question. Solo tengo una You talk pregunta. about soaking Hablaste in the de Indonesian- en que en Indonesia Indonesian, remojan shrimp. el camarón. My question Mi is, pregunta es, that not a factor ¿no of ese es un Chinese factor shrimp que as el, well? no lo hacen eso los chinos también? It's only have to do with the Indonesian ¿Solo shrimp? tiene que ver con el camarón Yes, de because, Indonesia? the Sí, rest of the countries porque el resto de don't los soak. It países is no Indonesia that remojan. soaks Es the Indonesia el que remoja su This is camarón. at present date. Esto Yes, es en la present day. actualidad, In the sí. past, did En that el happen pasado with eso China? sucedía con China. In the past, I En el think pasado Vietnam yo used to creo que soak as well, Vietnam but today también no lo longer. remojaba, pero ya no. That's all, my friend. Thank you very much. Gracias, welcome. gracias. ¿Sería todo? Acá tenemos otro Here caballero. we have another gentleman, yeah, Señorita. lady. An excellent presentation. Thank you very much. Gracias por la When presentación. you are measuring Cuando the estás different, midiendo los diferentes nutritional parts of the partes feed, nutricionales do you del also alimento, check también for ves the nutrient density in the shrimp itself la after, densidad de nutrientes it has been después fed de by que different sources? ha sido alimentado por Yes, we did. diferentes And that is the fuentes, result of a y different este es paper. el There diferente is de no un difference diferente whatsoever estudio. between the No hay meat diferencia of entre the shrimp. la carne del camarón en sí. Creo que ya sería todo. Creo ¿verdad? que sería todo. Ok. That will be all. Muchísimas Yes, gracias. thank you Ronnie, so to much. be Thank you, here. Ronnie. Conagua have a present for Conagua you. tiene un presente para ti. He's the lady, please. And the photo, please.